Saludos a la audiencia por las redes sociales, sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante para todo el mundo, cuyo título es En el espíritu y poder de Elías. Antes de empezar este mensaje vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos tu dirección para este estudio y que pueda alcanzar a todo público, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que abramos nuestras mentes, nuestros corazones para este estudio. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en donde estemos, a donde vayamos. Cuídanos y protégenos a todos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar el mensaje cuyo título es En el espíritu y poder de Elías. A través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Y para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado, tiene un significado especial. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. La historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales ni haya imágenes en que se detengan los ojos, y sin embargo millares van en pos de los dioses de este mundo, como son las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. Se exaltan las teorías humanas y se les hace reemplazar a Dios y a su ley. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios, un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana sobre la revelación divina. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos así llamados filósofos como más fidedignas de las verdades que las verdades de la Biblia. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría, parecen carecer de poder para subyugar sus corazones.
Una fe como la que impulsó a Pablo, Pedro y Juan es considerada anticuada, mística e indigna de la inteligencia de los pensadores modernos. En el principio Dios dio su ley a la humanidad como medio de alcanzar felicidad y vida eterna. La única esperanza de Satanás para estorbar el propósito de Dios consiste en inducir a hombres y mujeres a desobedecer esta ley, y ha hecho un esfuerzo constante para torcer sus enseñanzas y reducir su importancia. Su golpe magistral fue la tentativa de cambiar la ley misma, de manera que pudiera inducir a los hombres a violar los preceptos mientras confesaban o profesaban obedecerlos. Un autor ha comparado la tentativa de cambiar la ley de Dios con la antigua práctica malvada de hacer apuntar en una dirección errónea una señal colocada en una importante encrucijada de caminos. A menudo un acto tal ocasionaba mucha perplejidad y grandes aprietos. Dios erigió una señal indicadora para los que viajan en este mundo. Repito, Dios erigió una señal indicadora para los que viajan en este mundo. Un brazo de esta señal apuntaba hacia la obediencia voluntaria al Creador como camino que llevaba a la felicidad y la vida, mientras que el otro brazo indicaba la desobediencia como sendero que lleva a la desgracia y a la muerte. El camino a la felicidad estaba tan claramente definido como solían estarlo los caminos que llevaban a la ciudad de refugio en tiempos de los judíos. Pero en mala hora para la familia humana, el gran enemigo de todo bien puso las señales en sentidos contrarios y multitudes han errado el camino. Mediante Moisés, el Señor instruyó así a los israelitas. Vamos a leer Éxodo capítulo 31, versículos del 13 al 17. Dice así: Con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para mí, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Éxodo capítulo 31, versículos del 13 al 17. En estas palabras, el Señor definió claramente la obediencia como camino que llevaba a la ciudad de Dios. Pero el hombre de pecado cambió la dirección de la señal y la puso en un sentido erróneo. Estableció un falso día de reposo e hizo creer a hombres y mujeres que descansando en él obedecían a la orden del Creador. Dios declaró que el 7º día es el día de reposo del Señor, es decir, el sábado. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra, exaltó este día como un monumento de su obra creadora,
descansando en el séptimo día de toda su obra que había hecho, bendijo Dios al día séptimo y santificólo. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. En ocasión del éxodo de Egipto, la institución del sábado fue recordada al pueblo de Dios en forma destacada. Mientras estaba todavía en servidumbre, sus capataces habían intentado obligarlo a trabajar en sábado, aumentando la cantidad de trabajo que le exigían cada semana. Fueron haciendo cada vez más duras las condiciones del trabajo y exigiendo cada vez más. Pero los israelitas fueron librados de la esclavitud y llevados a donde pudieran observar sin molestias todos los preceptos de Jehová. La ley fue promulgada en el Sinaí y una copia de ella en 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, fue entregada a Moisés. Durante casi 40 años de peregrinación, el día señalado por Dios fue recordado constantemente a los israelitas por el hecho de que no había maná cada séptimo día, y la doble porción que caía en el día de preparación se conservaba milagrosamente. Antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron exhortados por Moisés a guardar el día de reposo para santificarlo. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. El Señor quería que por una observancia fiel del mandamiento referente al sábado, Israel recordase continuamente que era responsable ante Él como su Creador y su Redentor. Mientras observasen el sábado con el debido espíritu, no podría haber idolatría. Pero si se descartaban las exigencias de ese precepto del decálogo como si no estuviese ya en vigencia, el Creador quedaría olvidado y los hombres adorarían otros dioses. Dios declaró: diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Sin embargo, desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Y al suplicarles que volviesen a Él, les llamó la atención nuevamente a la importancia que tenía la santificación del sábado. Dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esto está en Ezequiel capítulo 20, versículos 12, 16, 19 y 20. Al llamar la atención de Judá a los pecados que atrajeron finalmente sobre él el cautivo babilónico, repito, al llamar la atención de Judá a los pecados que atrajeron finalmente sobre él el cautiverio babilónico, declaró el Señor: mis sábados has profanado, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre su cabeza. Ezequiel capítulo 22, versículos 8 y 31. Cuando Jerusalén fue restaurada en los días de Nehemías, la violación del sábado fue objeto de esta severa averiguación.
¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 13, versículo 18. Durante su ministerio terrenal, Cristo recalcó la vigencia de lo ordenado acerca del sábado. En toda su enseñanza manifestó reverencia hacia la institución que él mismo había dado. En su tiempo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que aseveraban conocerle. Aunque los rabinos le seguían con implacable hostilidad, no aparentaba siquiera conformarse con sus exigencias, sino que iba adelante observando el sábado según la ley de Dios. En lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de Jehová. Dice en Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 19 lo siguiente: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, versículos del 17 al 19. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios, daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. El vicegerente de Satanás es el papado. Mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi vida, a mi día de reposo, las palabras: señal entre mí y vosotros por vuestras edades. De esta manera el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto de especial desprecio. Una señal: yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra,
Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo, por temor a que les falten el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Por el establecimiento de un falso día de reposo, el enemigo pensó cambiar los tiempos y las leyes. Pero, ¿logró realmente cambiar la ley de Dios? La respuesta se encuentra en las palabras del capítulo 31 de Éxodo. El que es el mismo ayer, hoy y por los siglos declaró acerca del día de reposo o sábado lo siguiente: es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, señal es para siempre. Éxodo capítulo 31, versículo 13 y 17. La señal indicadora que fue cambiada apunta en un sentido equivocado, pero Dios no ha cambiado. Sigue siendo el poderoso Dios de Israel. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Isaías capítulo 40, versículos del 15 al 17. Y el Señor siente hoy tanto celo por su ley como en los días de Acab y Elías. Sin embargo, ¿cómo se desprecia esa ley? Miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra Dios. Esta es en verdad una generación rebelde, llena de ingratitud, formalismo, falsedad, orgullo y apostasía. Los hombres descuidan la Biblia y odian la verdad. Jesús ve su ley rechazada, su amor despreciado, sus embajadores tratados con indiferencia. Él habló por sus misericordias, pero éstas no han sido reconocidas. Él dirigió advertencias, pero éstas no han sido escuchadas. Los atrios del templo del alma humana han sido trocados en lugares de tráfico profano. El egoísmo, la envidia, el orgullo y la malicia son las cosas que se cultivan. Muchos no vacilan en burlarse de la palabra de Dios. Los que creen esa palabra tal como se expresa son ridiculizados. Existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden, y se debe directamente a una violación de las claras órdenes de Jehová. La violencia y los crímenes son resultados del hecho de que la humanidad se ha desviado de la senda de la obediencia. Miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano felicidad y paz. Miremos el desprecio casi universal en que se tiene el mandamiento del sábado. Miremos también la audaz impiedad de aquellos que, mientras promulgan leyes para salvaguardar la supuesta santidad del primer día de la semana, legalizan el tráfico de las bebidas alcohólicas. Demasiados sabios para prestar atención a lo escrito intentan ejercer coerción
sobre las conciencias de los hombres mientras sancionan un mal que embrutece y destruye a los seres creados a la imagen de Dios. Es Satanás mismo quien inspira esa legislación. Él sabe muy bien que la maldición de Dios descansará sobre los que exalten los decretos humanos sobre los divinos. Ya sé cuánto está en su poder para llevar a los hombres por la ancha vía que acaba en la destrucción. Los hombres han adorado durante tanto tiempo las opiniones y las instituciones humanas que casi todo el mundo sigue en pos de los ídolos. Y el que procuró cambiar la ley de Dios usa todo artificio engañoso para inducir a los hombres y mujeres a alistarse contra Dios y contra la señal por la cual se conoce a los justos. Pero el Señor no tolerará siempre que su ley sea violada y despreciada con impunidad. Llegará un tiempo en que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Esto está en Isaías capítulo 2, versículo 11. Los escépticos pueden tratar los requerimientos de la ley de Dios con escarnio, burlas y negativas. El espíritu de mundanalidad puede contaminar a los muchos y dominar a los pocos. Puede ser que la causa de Dios se sostenga tan solo por gran esfuerzo y continuo sacrificio, pero al fin la verdad triunfará gloriosamente. En la obra final que Dios realice en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. En las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se hayan esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la Iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, versículos del 7 al 10. Apocalipsis 14, versículos del 7 al 10. Dios no viola su pacto ni altera lo que proclamaron sus labios. Su palabra perdurará para siempre, tan inalterable como su trono.
En el juicio este pacto se destacará, escrito claramente por el dedo de Dios, y el mundo será emplazado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir su sentencia. Hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías clamó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. El mensaje destinado a nuestra época es: caída es la grande Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 18, versículos 2, 4 y 5. Apocalipsis 18, versículos 2, 4 y 5. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo, el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Repito. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado las rodillas ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, Apocalipsis 13:16, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Cuán extraño censo habría levantado Elías en Israel cuando los juicios de Dios estaban cayendo sobre el pueblo apóstata. Solo podía contar a una persona de parte del Señor. Pero cuando dijo, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida, esta palabra del Señor le sorprendió. Yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 14 y 18. Nadie intente censar a Israel hoy sin que cada uno tenga un corazón de carne, lleno de tierna simpatía, que como el corazón de Cristo procure la salvación. Finalmente, hermanos y amigos, nadie intente censar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de carne, lleno de tierna simpatía, que como el corazón de Cristo procure la salvación de un mundo perdido. Hasta aquí el estudio de este día, en el espíritu y el poder de Elías. Que Dios nos cuide y nos proteja. Amén. Maranata, el Señor viene pronto. Prepárate.